7:16 de la mañana, estamos de retorno en altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en televisión a través de Movistar. Nos acompaña el doctor Cristian Salas. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a altavoz en Vital. Bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes y a su disposición para cualquier consulta. Usted es abogado de la doctora Patricia Benavides, forma parte de los 4 estudios de abogados que la defienden. ¿Qué van a hacer el día de hoy? Porque como sabemos, la fiscal de la Nación, la señora Delia Espinosa, todavía no ha decidido reincorporar a su patrocinada. ¿Qué es lo que van a hacer el día de hoy? Lo que hemos venido haciendo desde un primer momento, esto es mantener la posición, proceder y actuar conforme a ley y evitar prestarnos al show mediático que del otro lado se busca. ¿Cuál es el show mediático que se busca? Que cometamos el error de ir presencialmente, tocar la puerta y que nos inventen de que queremos a la fuerza entrar a tomar el cargo o irrumpir indebidamente en el Ministerio Público. Una falsedad que, ojo, no solo quedó un dicho de la propia fiscal de la Nación, Delia Espinosa, sino que se ha materializado en una investigación. Hay una investigación penal por lo acontecido el 16 de junio cuando la doctora Benavides y un grupo de abogados acudieron a la Fiscalía de la Nación pidiendo que se cumpla con lo que la JNJ ya en aquel entonces había ordenado, que era que la repusieran como fiscal de la Nación. Y en este caso lo que están exigiendo en todo caso es la llegada de este oficio del Ministerio Público para la reposición de Benavides. Lo único que falta es que la propia doctora Delia Espinosa comunique a la doctora Patricia Benavides cuál va a ser el despacho que le corresponde. Porque no es cuestión de que simplemente entre a la fiscalía a cualquier escritorio, sino que le tienen que asignar un despacho supremo, que es lo que la doctora Delia Espinosa tiene que hacer, porque sus credenciales como fiscal suprema, su habilitación ya está totalmente vigente. Pero en la víspera la JNJ, la Junta Nacional de Justicia, emitió un comunicado exhortando a Delia Espinosa a que reponga a Patricia Benavides en el día, y ya estamos un día después, ¿no? Efectivamente, bueno, la posición de la JNJ, entiendo que es una posición institucional, es una posición en exceso respetuosa y sobre todo yo la entiendo así, la entendemos así, muy cautelosa para no generar mayor escándalo del que se daría pie a causa de la actitud renuente de la doctora Delia Espinosa. ¿Por qué? Porque bien la JNJ podría ordenar ya de grado fuerza ejecutar su medida, porque ojo, recordemos que la primera decisión del 16 de junio, que era reincorpore a la fiscal Patricia Benavides como fiscal de la Nación, incluso ya estaba con una orden de ejecución con auxilio policial. El uso de la fuerza pública, ¿no? Y lo que ahora está haciendo la JNJ es vuélvase a ejecutar esa orden, pero claro, ya no como fiscal de la Nación. Porque venció el plazo. Porque venció el plazo, sino como fiscal suprema. No es una nueva orden, es la misma orden del 16 de junio, solo que, como ya el cargo venció de fiscal de la Nación, ahora como fiscal suprema. La JNJ hoy ya podría, transcurrió todo el tiempo, habiéndose caído todos los argumentos y justificaciones de la doctora Delia Espinosa para evitar reponer a Benavides. La JNJ ya podría ejecutar esto con auxilio policial, lo podría hacer. De grado fuerza. Así es, pero están evitando afectar más la imagen institucional que ya se ha generado a consecuencia de esta actitud totalmente irresponsable y lamentablemente que es desarrollada por la persona que debiera respetar la legalidad, es la titular del Ministerio Público y debiera acatar las disposiciones oficiales y legales que se dictan en este contexto. ¿Y qué tan probable es que manden a Patricia Benavides al Jurado Nacional de Elecciones? Es muy difícil porque como ya inició el proceso electoral, es difícil cambiar la conformación del jurado, es casi imposible. A tal punto, por ejemplo, que las reglas del juego establecen que iniciado el proceso electoral nada se varía. El Poder Judicial hace poco dio visto bueno a la inscripción del partido de Duberlí Rodríguez, el ex juez supremo, y el Jurado Nacional de Elecciones con toda razón le ha dicho no podemos ya incorporarlo porque el proceso ya inició. Y tienen esa potestad. Esas son las reglas del juego electoral. Iniciado el proceso electoral, todo se mantiene tal cual. Entonces, en este caso es difícil que este conjunto de integrantes del Jurado Nacional de Elecciones se altere en relación al representante del Ministerio Público. Ustedes como abogados de la doctora Patricia Benavides están considerando
interponer una acción contra la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, por este retraso en la reincorporación de la doctora Patricia Benavides? Sin duda que sí. Sí van a interponer una acción. Sin duda que sí. Y ojo, ya existen procedimientos abiertos contra la doctora Delia Espinosa a consecuencia de esta renuencia o desacato a acatar la decisión de la JNJ. La propia Junta Nacional de Justicia ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador que está en marcha, que tiene que cumplirse los plazos conforme a ley. Aquí sí no se exigen pues procedimientos express, atentatorios del debido proceso. Y de otro lado, el propio Congreso ya tiene denuncias constitucionales contra la doctora Delia Espinosa por esa renuencia, ese desacato a la orden de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y podría abrir una nueva investigación en la JNJ? Y a consecuencia de esta esto reiterada desobediencia, o podría abrirse otro, podría acumularse al ya inicialmente abierto, porque recordemos, reitero, es la misma orden. Lo que la JNJ y nosotros estamos pidiendo es ejecútese la orden que obligaba a la fiscal de la Nación el 16 de junio a reponer a la doctora Patricia Benavides. Y estando en funciones, cuando recupere el cargo, la doctora Patricia Benavides podrá seguir siendo investigada por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad, encubrimiento personal en perjuicio del Estado y otros más. Sin duda que sí, porque ella no tiene competencia para ver su propio caso, no tiene competencia para designar a otros fiscales que vean su caso. O sea, su cargo de fiscal suprema es totalmente ajeno a las investigaciones que se desarrollan, y sobre todo desde el 2023 que empezó el famoso caso Valquiria, la doctora ha tenido toda la predisposición para participar en las diligencias a las que ha sido convocada, a todas. Ella ha hecho uso de su derecho al guardar silencio, ella a través de nosotros ha ejercido los medios técnicos de defensa correspondientes, y mire, el tiempo nos va dando la razón. Uno de los casos que más se le achacaba a ella era el caso Cuellos Blancos. Ella habría intervenido en la fiscalía de los del especializado del caso Cuellos Blancos para designar a un fiscal que favorecería a un abogado. Ese caso, que fue donde se solicitó la suspensión de 36 meses hace poco y donde el juez Sigismundo León dio la suspensión por 24 meses, ese caso ya hoy no existe. Está archivado. ¿Por qué? Porque a nivel del Congreso esa denuncia constitucional no fue aprobada. No fue aprobada, ¿por qué? Porque no existían los elementos de convicción. Pero también tiene, como sabe perfectamente, aliados políticos. Como sabe, en algún momento la fiscal de la Nación, en su momento Patricia Benavides, habría tenido algún acercamiento con políticos para defenderla y archivar algunos casos de investigación. Imposible. Ahí esa es parte de la imputación. Ojo, es parte de la imputación. Pero ojo, los imputados por ese caso no tienen nada que ver con la comisión, la subcomisión de denuncias constitucionales. Vamos a partir por ahí. En segundo lugar, es posible que alguien pueda pensar, como lo he visto por ahí en algunos medios parcializados, el Congreso ha blindado a Patricia Benavides. Ya, no es que el Congreso ha blindado a Patricia Benavides. ¿Quién lleva este caso, Cuellos Blancos? ¿Quién lo lleva al Congreso? ¿Quién dice, acá está la denuncia constitucional, lo pongo a tu competencia? La fiscal de la Nación, Delia Espinosa. ¿Y por qué al Congreso? Porque constitucionalmente, cuando son altos funcionarios aforados, es el Congreso que tiene esa prerrogativa constitucional y además legal de determinar si un caso pasa o no. Y hay informes técnicos incluso para ello, y la votación se da. Pero ya eso es un contexto, sin duda, jurídico, pero de mayor relevancia política. Entonces, ¿esas son las reglas del juego? Sí. ¿Se han respetado esas reglas del juego democrático? Sí. Entonces acá no hay... ¿Tiene la doctora Patricia Benavides, tiene aliados políticos en el Congreso? No. Nosotros no tenemos contactos con bancadas, nosotros no negociamos votos, nosotros no nos estamos reuniendo con congresistas o con líderes de partidos. Pero hay declaraciones perfectamente, como usted sí lo sabe, de su asesor principal en su momento, haciendo esta relación, justamente reuniéndose, conversando con voceros políticos de diferentes agrupaciones con la finalidad de encarpetar investigaciones de congresistas de la República. Los niños, por ejemplo. Y ese es el caso que menos se ha acreditado y que ni siquiera está con denuncia constitucional. Ahorita tenemos 5 casos con denuncia constitucional, es decir, según la fiscal de la Nación ya hay indicios para sustentar. El caso que usted nos menciona, ¿sabe cuál es? El que surge y detona el caso Valquiria. ¿Se acuerda de los chats del agente Roberto? Así es. Sí. ¿Quién es el agente Roberto? Recortados. Hasta ahora no lo sabemos.
esos Usted chats sí lo sabe. recortados, donde Jaime Villanueva supuestamente conversaba con el agente Roberto, que era una congresista de un partido político X. De color naranja, ¿sí? al parecer. ¿Ya? Entonces, ojo, y miren la incoherencia, partido político al que yo he defendido en proceso en el caso Exactamente. Cócteles, ¿ah? Miren ustedes para que vean la incoherencia de la denuncia. Entonces, Jaime Villanueva dice, Jaime Villanueva no, el agente Roberto con ese alias y total confidencialidad de su identidad, va a un policía de FICOP y le dice, acá están estas 2 hojas BON impresas con estos chats obviamente recortados. Toma, lo presenta en mayo. El operativo se activa en noviembre. Ninguna diligencia desde mayo a noviembre. Nada. Y con eso se arma todo el show, todo el escándalo para vincular a Patricia Benavides. Todos los congresistas aludidos han desfilado por la fiscalía. No se estableció vinculación. Nadie reconoció nada. No existe ningún testigo. El aparato original de esos chats no existe. Agente Roberto nunca más fue llamado. Nunca fue llamado. Si es que ese chat es su celular, yo fiscal, ¿qué hago? Agente Roberto, ven, dame el celular para ver lo que te pasó, Jaime Villanueva. Nunca lo llamaron, nunca presentó nada. Jaime Villanueva, ¿qué ha dicho? Mi celular lo rompí, no existe fuente de ese chat. Efectivamente. Vamos a hacer una pausa, estamos en Altavoz en Vital, estamos conversando con el doctor Cristian Salas, abogado de la doctora Patricia Benavides. Ya regresamos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Le preguntamos a la inteligencia artificial cuáles son los motivos que como peruanos nos hacen sentir orgullosos, y esto nos respondió. Los peruanos se sienten orgullosos por tener un país lleno de historia, cultura y talento, con un legado que sorprende, como el santuario de Machu Picchu, la fortaleza de Cuelap, las líneas de Nazca, la ciudadela de Chanchan o el misterioso lago Titicaca. Es una tierra privilegiada, donde se han cultivado por generaciones los alimentos más nutritivos del mundo, ingredientes de una gastronomía única y reconocida internacionalmente. El Perú es un país megadiverso, con una riqueza étnica que mira al futuro, un país de trabajadores y emprendedores que no conocen límites, un país milenario que sigue escribiendo su historia. Nuestra historia, y todos somos parte de ella. Celebremos la diversidad de ser peruanos. ¡Felices fiestas, Perú! Y 31 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, Radio Vital 91.1 y Movistar Televisión, canal 733. Estamos conversando con el doctor Cristian Salas, abogado de la doctora Patricia Benavides. ¿Qué han acordado ustedes, los 4 staff de abogados que están defendiendo a Patricia Benavides respecto a Jorge del Castillo? Porque como sabemos, ya tiene declaraciones políticas y tiene la intención de ser presidente de la República, quiere candidatear por su partido, por el Partido Aprista. ¿Dejará la defensa de la doctora Patricia Benavides?
Es una actividad totalmente independiente a la de abogado. Él hasta el momento no tiene ninguna incompatibilidad ni a nivel político ni a nivel legal con la defensa que ha asumido. Y recordemos que los 4 estudios tenemos funciones o ámbitos de acción encomendados. Quien habla lidera el ámbito penal junto con el estudio del doctor Juan Peña Flores. Así es. El doctor Humberto Abanto, manejamos el tema penal. Y el doctor Jorge del Castillo es el encargado del tema constitucional administrativo, disciplinario. Entonces, cada uno dentro de sus roles y la actividad que legítimamente el doctor del Castillo ha emprendido no tiene nada que ver con el objetivo legal que nosotros tenemos, que es, de un lado, a nivel administrativo ya se logró eliminar esa injusta suspensión y destitución. Perfecto. El objetivo se ha logrado con la restitución de la doctora Benavides. Pero se logra además en un momento cuando ya venció el plazo precisamente de esa destitución. No, claro, es que eso está dentro de lo... No se trata de una victoria pírrica esto, porque al fin y al cabo ya se cumplió el plazo de la destitución. Claro, pero el objetivo no era volver al cargo de fiscal de la nación. O sea, el objetivo era anular las destituciones injustas con afectaciones de derechos constitucionales y a partir de eso ver en su momento, porque esto podría haber demorado más del año y medio, o sea, ¿pudo esa lucha haber demorado 2, 3 años? Sí, o sea, el objetivo era anular eso jurídicamente y se logró. Pero entonces, ¿no consideran que es una victoria en todo caso a medias? Porque no retornó como fiscal de la nación, pero sí como fiscal supremo. Pero que no era el objetivo, o sea, yo entiendo, no era o sea, el objetivo si que nuestro reveste como objetivo fiscal de hubiera la nación. sido como sea, logremos que vuelva al cargo de fiscal de la nación. Si ese hubiera sido nuestro objetivo crucial, es más, yo diría, es un fracaso, pero no. Nuestro objetivo era anular las injustas destituciones y suspensiones y tener a la doctora nuevamente en el ejercicio funcional. Ese objetivo estamos jurídicamente, ya lo hemos logrado, pero hoy tenemos una barrera que es la posición de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que no permite siquiera el retorno al cargo de fiscal suprema de la doctora. Que no es la Patricia posición Benavides. de la Junta de Fiscales Supremos, porque yo he conversado con gente de adentro y han acordado, han emitido un documento Así donde le es. exhortan a que cumpla con la resolución de la JNJ. Así es, porque los demás fiscales supremos están curando en salud. Ellos no quieren verse luego insertos, involucrados en el procedimiento disciplinario que la JNJ ha abierto ya por desacato a su mandato. No quieren verse involucrados en eso porque saben que estarían incumpliendo un mandato válido y además legal. Hace unos minutos, perdón, Rubén, minutos la Fiscalía a través de X ha informado que ha abierto una investigación por esta manipulación de documentos en la JNJ y según la periodista Estefanía Medina de Willax, estos documentos tienen que ver con las investigaciones, con los procesos que se le siguen a los fiscales Domingo Pérez y Delia Espinosa. ¿Cómo es posible que se manipulen documentos en la JNJ? Lo primero, la investigación es respecto a ¿qué cosa? Destrucción, desaparición. Manipulación, exactamente, es lo que dice O la sea, Fiscalía. La Fiscalía de la Nación, de un tiempo acá, se ha vuelto en una máquina de apertura indiscriminada de investigaciones, sobre todo contra aquellos funcionarios o personas que son contrarios a la posición de la doctora Delia Espinosa. Ojo, ahí tenemos al defensor del pueblo, ahí tenemos a ciertos jueces, ahí tenemos a la JNJ, cuyos miembros está investigando, Tribunal Constitucional. Claro. O sea, la Fiscalía de la Nación no puede ser empleada o instrumentalizada para buscar perseguir a funcionarios adversos, ajenos o que no convienen con una posición de la Fiscalía de la Nación de turno. Antes de abrir una investigación preliminar, lo que antes se estilaba normalmente era hacer una indagación básica. A ver, ¿qué cosa ha pasado? ¿Se ha manipulado porque se ha alterado, se ha falsificado, han desaparecido, se extravieron, crearon, insertaron documentos falsos? ¿Qué cosa? O sea, eso es lo primero, y recibir ese dato. ¿Quién tendría que ser el primero en alertar eso? ¿No tendría que ser el procurador de la JNJ que diga, oiga, señores, tengo que denunciar esto porque aquí ha habido pérdida de documentos? Bueno, empecemos de esa manera. Pero el fiscal de la Nación con una sola noticia no puede abrir de manera Pero esto no irresponsable sería a favor, digamos, esta manipulación de documentos no sería a favor precisamente de Domingo Pérez y Delia Espinosa. Eso es lo que se tendría que ver, pero saber en qué consiste esa manipulación. Pues no sabemos si la manipulación es porque le han falsificado información a los casos o porque ha desaparecido todo el expediente administrativo.
Estamos en Altavoz, estamos en Vital, estamos también en Movistar Televisión. Estamos conversando con Juan Peña, abogado, perdóneme. Cristian Salas, sí. Cristian Salas, abogado de la doctora Patricia Benavides. Venía el tema siguiente. Ayer el señor Juan Peña nos indicó que precisamente forma parte de estos 4 staff de abogados que defienden a Patricia Benavides y que él obviamente recibirá, o sea, los emolumentos, el dinero que le van a pagar por sus honorarios, viene del Estado. Es decir, la doctora Patricia Benavides ha recurrido a una ley del Estado para que el Ministerio Público desembolse dinero para sus propios abogados. ¿Es su caso también? Sí, en mi caso, en el caso de los demás colegas, entiendo que otros incluso están defendiéndola ad honorem, gratuitamente. ¿Quiénes están defendiendo ad honorem? Si no me equivoco, es el doctor Jorge Castillo. Okay. Y en mi caso, sí, ha habido una contratación directa, todo formal, todo transparente, conforme a la ley. La ley permite que un alto funcionario pueda solicitar a su entidad por imputaciones por el ejercicio de su función una defensa legal. Y por una situación de transparencia aproximante, ¿cuánto cuesta defender a la doctora Patricia Benavides? ¿Cuánto estamos pagando los peruanos de nuestros Los impuestos? rangos están dentro de la ley. Yo no puedo dar cifras por un tema, entenderá usted, de seguridad. O sea, hoy hablar de montos patrimoniales individuales es exponerse a secuestros, extorsiones y demás. Creo que por ahí se puede entender mi respuesta. Pero los límites de pagos están establecidos en la propia ley. La ley establece cuánto monto tiene que darse para que sea una contratación directa. ¿Ya? Entonces eso está transparentado y eso está en el portal institucional. Si uno pide por transparencia esta información, se la van a dar de inmediato. Y si pierde, tiene que devolver este dinero. Efectivamente, la ley establece eso. Al funcionario se le presume inocente y por tanto, por hechos atribuidos en el ejercicio de su trabajo, de su función, se le permite que la entidad le pague su defensa. ¿Qué pasa si al final de ese proceso se encuentra culpable a ese funcionario al que el Estado le está pagando su defensa? Esta persona tiene que devolver el dinero pagado a su abogado al Estado. ¿Le corresponde un abogado en las mismas condiciones a quien fuera alcaldesa de Lima, Susana Villarán? No sabría. Si se ciña a la ley. No sabría si es que los municipios tienen también esa categoría. Funcionario público. Así es, o sea, no todos los casos tienen esta posibilidad legal. Perfecto. En ese caso ella pide un abogado o pide dinero para pagar a su defensa en un caso de un presunto delito de corrupción y dentro de sus funciones, ¿no? Okay. Como abogado. No sé si en el caso de la municipalidad les corresponde también eso, desconozco. Creería que sí, ¿no? Y si pierde tendrá que devolver la plata, ¿no? Debiera ser. Estamos en Altavoz, estamos en Vital. ¿Qué espera usted del sistema de justicia en el país de cara a las elecciones? De cara a las elecciones, en el contexto en el que estamos, la verdad yo lo que, como abogado litigante le hablo, no como ciudadano, sino como abogado litigante, yo lo que tengo claro es que al sistema de justicia hay que arrancarle justicia. O sea, nosotros no participamos en una litis a nivel penal, le hablo, donde las cosas son claras y donde todo se resuelve exactamente conforme dice la ley. Y el mejor ejemplo de lo que estamos viviendo con el caso de la doctora Patricia Benavides es eso. Si esto fuera resuelto conforme a la ley, simplemente no tendríamos lo que hemos vivido. No tendríamos a una fiscal de la nación que en 6 días es sacada del cargo, que con un procedimiento inconstitucional es totalmente destituida, que se le abren 20 carpetas fiscales en el despacho de la fiscal de la nación. No tendríamos todo este tipo de atropellos que se han dado, no habríamos tenido un atrincheramiento, una vigilia de la fiscal de la nación de turno para impedir, para no acatar una orden de la JNJ, no habríamos tenido un juez de investigación supremo que de manera totalmente ajena a ley dicta una suspensión de 24 meses lanzando este salvavidas para que no entre y recupere el cargo de fiscal de la nación. O sea, nosotros tenemos que arrancarle justicia y ese es nuestro trabajo. Nosotros litigamos para arrancar justicia al sistema. Nosotros no tenemos una actitud pasiva frente al sistema de administración de justicia. O sea, nosotros no podemos ser como aquel ciudadano que muchas veces llegan los casos así, que dice, me han abierto una investigación, pero yo tranquilo porque no he hecho nada. Así que voy a dejar que corra la investigación, que avance el proceso porque yo estoy tranquilo porque no he hecho nada y por tanto no me van a nunca condenar. Falso. Porque los casos se construyen, ojo. Porque la verdad del proceso no es la verdad absoluta, sino es una verdad construida. Entonces, si tú tienes a un fiscal que no es objetivo, tienes un fiscal que te tiene animadversión, te va a crear pruebas,
te va a utilizar tu propia versión para involucrarte Por en lo el tanto, hecho. se requiere un cambio, una reforma del sistema de justicia. Desde hace décadas, no de Hace ahora. muchísimo tiempo. Desde hace muchas décadas los abogados más antiguos nos comentan incluso que cuando ellos estudiaban había un proceso de reforma y hasta ahora lo hay. Y hasta ahora no se reforma el sistema. Cambiar de códigos o modificar leyes no es modificar el sistema. Ujú. El sistema se tuvo que cambiar hace mucho, haciendo cambios generacionales de jueces, haciendo una implementación presupuestal adecuada para las diversas instituciones, haciendo una buena capacitación. Pero ojo, y aquí mi reflexión, nosotros tenemos el sistema de justicia que como país nos corresponde. Como país somos una potencia, como país tenemos un nivel de educación alto, tenemos niveles de anemia cero, tenemos servicios básicos de agua, luz, desagüe a nivel nacional completo. No, somos un país todavía en básico desarrollo, en lo que en otros tiempos se denomina un país tercermundista. ¿Y qué sistema de justicia tenemos? O sea, si somos un país aún en desarrollo, no podemos pues aspirar a tener el sistema de justicia de Suiza, de Inglaterra. Además, un sistema donde los procesos duran una eternidad. Y justicia que tarda no es justicia. Así es. Doctor Cristian Salas, muchísimas Muchas gracias por gracias, estar en Altavoz. Encantado. Muchas gracias. Estuvimos con el doctor Cristian Salas, abogado de la doctora Patricia Benavides. Haremos una pausa y regresamos de inmediato.